came from the mud. There's dirt on my hands. Hola y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los errores más comunes, más frecuentes de los que empiezan a trabajar y también de los demás. Hay algunos que son más fáciles de detectar y otros un poco menos. Vamos a ver una breve lista de lo que son para mí los errores más frecuentes. Evidentemente hay muchísimos más errores que se podrían incluir en esta lista, pero a pensarlo esto ya resuelve muchos de los problemas que se verifican al principio y ya veremos cómo son fáciles de detectar y al mismo tiempo fáciles de resolver. Pues vamos a empezar con los errores de sintaxis, que son errores básicos de los que todavía no se han aprendido bien la sintaxis de las instrucciones, cuándo abrir y cerrar paréntesis, llaves, etc. O el orden de las palabras en la declaración de una variable o de un método, ¿vale? Entonces, estos son los errores más fáciles porque el compilador mismo nos da error y nos da una pista sobre cuál es el error y cómo resolverlo. Y no vamos a entrar mucho en esto, simplemente hay que estudiarse un poco la sintaxis y con la experiencia ya practicando va surgiendo naturalmente la sintaxis correcta. Los errores de casting. Aquí los errores de casting puede ser cuando hablamos de casting podemos hablar de casting implícito y explícito. Ya hemos hecho un vídeo de esto. Y cuando se producen errores de casting, cuando estoy intentando poner una variable que contiene un valor más grande de los que puede contener la variable de destino. Entonces, si yo quiero poner una variable long en una variable int, por sí mismo no puedo hacerlo. Tengo que explícitamente decirle que hay que convertirlo en int. Y aún así, si el valor que contiene long se excede del rango de valores representables por un int, pues da error. Y en parte también el compilador puede enterarse de este posible error. Aunque sí, con el casting explícito, como decíamos en el vídeo del casting, hay que tener cuidado porque ahí se está diciendo al compilador que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y que no se queje por esta conversión, ¿vale? Entonces ya lo veremos luego en la parte más práctica, pero básicamente es cuando intentamos poner una variable más grande en un contenedor que no puede contener esa variable tan grande, ¿vale? Cuando un valor que no se puede expresar en el rango de valores de la variable de destino. Los bucles infinitos generalmente se producen cuando estamos haciendo un bucle sobre una variable, mirando a una condición, pero nunca vamos a modificar esa variable. Entonces nunca parará este bucle. Por ejemplo, un contador que va de 0 a n, se supone que tenemos que actualizar el contador a cada paso, a cada iteración del bucle. Pero si nos olvidamos esa instrucción, la variable, el contador, no varía y entonces nunca se cumple que el contador llega a n. Siempre será 0 o menor que n. Entonces se producirá un bucle infinito desde que el programa no podrá salir. Array Index Out of Bounds Exception es muy largo el nombre, pero básicamente se produce cuando intentamos acceder a una posición de un array que se excede del rango de las posiciones posibles de un array. Por ejemplo, en un array de 10 se puede acceder a posiciones desde la 0 a la 9. Entonces, si intento acceder a una posición 10 o menos 1, se producirá este tipo de error. Ya veremos que no es siempre tan fácil de detectar, aunque sí hay pistas. Y en fin, el null pointer exception, cuando intentamos llamar a un método, un atributo de un objeto, pero que este objeto no está inicializado, ¿vale? Entonces, recordamos que hay dos diferencias, hay una declaración y una inicialización, ¿vale? Cuando declaramos la variable le estamos dando un nombre y un tipo, pero todavía no tiene un valor. Cuando la inicializamos, entonces sí le estamos dando un valor. Con los objetos pasa lo mismo. Yo creo una variable del tipo
customizado que he creado, por ejemplo persona, estoy creando un objeto, una variable de tipo persona, pero si no llamo a su constructor new persona no sé qué, este nuevo objeto puntará a null. Eso quiere decir que cuando intentaré acceder a un método de ese objeto, el programa se quejará porque dice, si no estoy puntando a ningún objeto en específico. Eso se produce cuando no inicializamos una variable o un objeto. Bueno, un objeto en general. Vamos a ver ahora la parte de código, así vamos viendo unos cuantos ejemplos. Volvemos a nuestro Eclipse para ver unos cuantos ejemplos muy básicos de lo que hemos dicho hasta ahora. Aquí he puesto unas cuantas líneas, unos cuantos ejemplos de cada uno de los errores que hemos tratado. Podrían haber miles y miles más, pero simplemente para tener una idea de lo que estamos hablando. Pues cuando hablamos de errores de sintaxis es simplemente que nos olvidamos algo o que estamos equivocados en algo que al compilador le resulta equivocado. Entonces, por ejemplo, en línea 7 es evidente que nos hemos olvidado un punto y coma, y eso pasa a menudo. Y si vamos aquí al lado, pues el compilador nos está diciendo que faltaría un punto y coma. Entonces, esos errores de sintaxis son bastante simples por resolver porque, como he dicho, tenemos una pista sobre el que estamos haciendo mal. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, por prisa o por lo que sea, hemos escrito length en cambio de th, ht. ¿Vale? Entonces, eso da error porque no encuentra ese método. Estoy intentando sacar la longitud de una cadena, pero ese método length con ht en cambio de th, que sería el correcto, pues no existe. Entonces nos dice, oye, que este método ht, length con ht, no existe. Es undefined por el tipo de dato string. Entonces ya nos da una pista sobre que este método no lo encuentra. Entonces algo está mal con esto, porque nosotros sabemos que el length existe. Entonces ya vamos a verificar que hemos invertido las dos letras. Y otro ejemplo podría ser cuando voy a declarar un array y no me acuerdo cómo se hace una declaración de array. Entonces declaro un array en primer lugar como un array de strings, pero luego lo estoy inicializando con un objeto string. Entonces me dice que no puede convertir un string en un array de string. Vale, entonces lo que faltaría aquí sería ponerle la dimensión del array mismo. En cambio de, por ejemplo, podemos poner 10. Entonces ahora sí que estamos declarando un array de strings e inicializándolo con 10 elementos string nulos. Vale, esto es muy simple, el compilador nos dice cuál es el error y vamos a revisar lo que está mal en nuestro código, así podemos arreglarlo. En este segundo ejemplo he puesto un error de casting común. Entonces tengo una variable long que se inicializa en algún punto del programa, no tienen por qué ser dos líneas consecutivas, aquí por el medio podrían haber muchísimas más líneas de código y en un dado momento yo quiero poner esta variable long en una variable temporal de tipo int. Y el compilador en principio se queja porque dice que no puede convertir automáticamente desde un long a int. Porque no es posible, porque se podrían generar errores. Entonces te alarma sobre el hecho de que no puedes hacer esto. Pero si yo soy cabezota y le pongo int diciéndole, vale, conviérteme el long a int, ¿vale? Y luego lo pones en la variable val2, ¿vale? Esto, en principio, el compilador me lo permite, porque siempre y cuando yo hago un casting explícito, el compilador me dice, tú mismo, tú te tomas la responsabilidad de esto. Y bien, así estaría bien porque no me daría error aquí. Pero ¿qué pasa? Que cuando voy a ejecutarlo, vamos a ejecutarlo, y como veis pasa ya al siguiente paso. Entonces aquí no produce un error en línea 13. Pero ¿qué pasa en realidad? Porque nosotros suponemos que haya convertido este long en un int,
Pero vamos a ver cuál es el valor real de este int una vez que pasemos de la línea 13. Entonces, después del casting, el valor de val2, vamos a escribir la pantalla, vamos a comentar de momento esto que lo veremos más tarde. El valor de val2 ahora vale menos no sé cuánto 1000. Entonces no es el valor original del long que tenemos nosotros. Y eso es todavía peor porque no es un error de sintaxis, no es un error semántico, es un error lógico. Y este error se puede perpetuar a lo largo de todo el programa. Nosotros pensábamos que nuestro val2 valía este valor muy grande y en cambio vale otro valor distinto hasta negativo. ¿Y eso por qué? Porque se excede, se produce un overflow al convertirlo de long a int cuando el long es mucho más grande de lo que se puede expresar con un int, el máximo valor de un int. Se produce un overflow, eso significa que llega al máximo y luego vuelve atrás desde los valores negativos. Podemos verlo esto como un círculo que va desde el menor hasta el mayor. Y cuando llego al mayor, pues salto directamente al menor. Entonces, si puedo representar valores de menos 31 a 32, pues cuando llego al valor 32 y le sumo 1, en cambio de ir a 33, me vuelvo a menos 31. ¿Vale? Es como un círculo. Entonces, esto es lo más difícil de detectar en un programa porque no nos da error a nivel de compilador ni produce una excepción. Y nosotros vamos arrastrando un valor que pensamos sea un valor que hemos definido antes, en cambio es totalmente distinto. Entonces, esto es muy importante cuando hacemos el casting, recordarnos que siempre y cuando hacemos un casting explícito, tiene que ser algo que sabemos que va a caber en la variable de destino, en val2 en este caso. Vale, entonces vamos a acortar un poco el plazo, vamos a cambiar un poco las variables y ahora sí que coinciden la variable long que he declarado antes con el val2, porque 1000 es un valor representable por int. Entonces cuando hago una conversión del long 1 que vale 1000, lo estoy convirtiendo a int e int sé que puede representar el valor 1000 en sistema decimal. Entonces ya sea cambiando el valor de origen o cambiando mucho mejor el tipo de la variable de destino. Entonces en este caso es long, porque va a contener efectivamente una variable long. En este caso, entonces, si yo le pongo un número muy grande, siempre se va a ver de la misma forma. No va a cambiar el valor, porque no se produce este overflow. El casting es algo que hay que hacer con cuidado para evitar estos tipos de errores. Sobre todo al principio, siempre hay que verificar que el valor de origen esté en el rango de valores representables por el valor de destino, de la variable de destino. Seguimos ahora con los otros ejemplos y vamos a ver, por ejemplo, el bucle infinito. Como decíamos, aquí me he creado un contador que va de 0 y mientras sea menor que 5 escribo el valor de i. Muy bien, esto puede parecer un bucle while perfecto y sin errores, pero le falta la actualización de la variable i. Entonces, cuando lo ejecutamos, vamos a ver, nunca va a cambiar el estado de i, nunca va a cambiar el valor de i. Entonces el programa se queda aquí en un bucle infinito. Para resolver esto, pues lo único que podemos hacer es cambiar el valor de i, o sea, agregar una instrucción más al final o al principio de nuestro bucle diciéndole que va a variar i. Entonces en este caso, si lo ejecutamos, sí que nos va a dar una lista de 0 a 4. Y aquí podemos ver el error del siguiente ejemplo, el array out of bound exception.
Entonces aquí hemos declarado un array de enteros que contiene unos cuantos valores, de 3 a 6, y entonces son en total 4 valores. Y recordamos que si son 4 valores, las posiciones útiles son de 0 a 3. Vale, en línea 25 estamos intentando acceder al último valor del array pensando que la última posición disponible sea el 4, porque confundimos la dimensión del array con la última posición disponible. Y en este caso nos dice que el índice 4 está fuera del rango de nuestro array. Entonces, para solucionarlo hay que cambiarle el valor. Entonces, en este caso sí que va a tomar el último valor y 3 es parte del rango de posiciones disponibles. Recordamos, la dimensión es 4, el tamaño del array es 4 y las posiciones van de 0 a 3. No puedo ponerle un número negativo, evidentemente, y no puedo ponerle ningún número positivo superior o igual a 4. Entonces, desde el 4 para arriba no son posiciones, en este caso, disponibles que se pueden utilizar. Y esto es muy fácil porque lo dice directamente, dice que en la línea 25 se produce un out-of-bound exception. Y sabemos que el 4 ya no está en el rango. Pero, ¿qué pasa si no vamos a acceder directamente a un valor específico, sino a unos cuantos valores específicos? Aquí no es tan obvio como lo anterior. Si lo ejecutamos también nos dará error. ¿Por qué? Porque empieza en 0 y llega hasta 4. Y aquí la pregunta es, ¿por qué llega hasta 4? Entonces, el problema no está aquí, en su posición, porque la posición es la del contador, sino en la condición del bucle. Porque le hemos puesto que la i, que empieza en 0, puede llegar hasta la dimensión del array. Entonces, además, puede ser igual a la dimensión del array. Entonces, lo que se hay que modificar aquí es o bien ponerle un menor estrictamente del array length o dejarle un menor igual, pero decirle que llegue hasta la longitud menos 1. ¿Vale? Con estas dos variaciones, o una u otra, pues sí que vamos a escribir todos los elementos del array sin obtener el out-of-bound exception. Y aquí la excepción que obtenemos ya no es de este ejemplo, sino del siguiente. Entonces nos dice que hay una null pointer exception en línea 32. Se verifica aquí null pointer exception. ¿Y por qué? Porque hemos declarado un objeto de tipo integer al que le hemos asignado el valor null inicialmente y luego intentamos sacar el valor de integer y transformarlo en un int primitivo a través del método intValue. Pero si nosotros hemos puesto que integer es null inicialmente, entonces aquí se cambiaría con null.intValue y eso produce un null pointer exception. Y eso es súper obvio porque están en las líneas consecutivas, ¿no? Aquí podría haber un montón de líneas de código también, entonces no ser tan obvio como este ejemplo, pero podría ser que este valor de integer se sacara desde otro método. Entonces, si aquí le pusiera un DAO, un acceso a una base de datos, base de datos, .find valor no sé qué, y este se supone que me debe de devolver un valor integer, pero en este caso no me lo devuelve, me devuelve un null, pues no es tan obvio, no está escrito null en ningún sitio, pero sí que este me devuelve un null. Entonces cuando intento acceder al intValue me dirá que hay un null pointer exception, que no se puede utilizar ese método porque el objeto integer es null. ¿Vale? Entonces, en este caso, o bien se inicializa con un valor 0, ¿vale? Entonces, siempre y cuando vaya a utilizar el intValue, como mucho, eso es un valor por defecto, me sale el valor por defecto, o bien, si lo dejamos como antes y entonces describimos este método,
en su implementación findValor debería devolver un valor que no sea null. O también, una tercera opción es dejarle un null al principio y comprobar siempre antes de utilizar un objeto si el objeto mismo es diferente de null, que eso también es una buena práctica. Entonces, si el integer es diferente de null, entonces puedo ejecutar esta opción. Si no, pues nada. Pero entonces así me olvido de la excepción. ¿Vale? No hace nada en este caso porque he declarado un null y este if salta directamente aquí a línea 34, pero por lo menos no estoy provocando una excepción que termina abruptamente con mi programa. También existen otros objetos que se llaman optional que gestionan esto de manera más funcional, son un poquito más bonitos de ver. El presupuesto es siempre lo mismo, entonces siempre y cuando mi objeto no es null, ¿vale?, esté valorizado y inicializado a un valor, ejecuto una línea de código. Si no, no puedo porque si no me daría una excepción de null pointer exception. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil los varios ejemplos que hemos visto. Y te invito a que me pongas un like o un comentario y que te suscribas al canal si la información que viste te haya podido interesar. Un saludo y al próximo vídeo.